traigamos el arca de su presencia con danzas, música y gritos de gozo. Bienvenido a la belleza de su presencia. Alguien dirá, hay belleza, las flores son bellas y en las redes sociales todo el mundo quiere ser lindo. Pero la Biblia habla de la belleza de la santidad de Dios. Dios es bello. Dice Pedro, a vosotros lo que creéis, Él es precioso. Aleluya. Este Dios que creó el universo viene a morir en una cruz. Esa es su belleza, la perfección de quien Él es. Vemos las distancias cósmicas, no se pueden imaginar. Estiman más de 6 trillones, no millones ni billones, un poquito más, de galaxias en el universo. Dios habló y aquí estamos. Bienvenido a la belleza de su presencia. Sentimos la presencia de Dios ahora mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Y tenemos con nosotros un pastor que conocemos hace muchos años. Ha plantado varias iglesias en el área. Originalmente del Perú, ¿verdad, Pastor Ramos? Así es, hermano. El Señor me permitió estar allí varias veces. Un lindo pueblo. Y quisiéramos darle la bienvenida, Pastor Carlos Ramos, Iglesia Adonai. Lindo, precioso nombre. ¿Qué quiere decir Adonai en hebreo? Adonai en hebreo significa Señor y Dueño. Creo que ambas partes de su significado nos permite o me permite a mí como pastor de esa iglesia a poder verme como un administrador. Soy el pastor definitivamente, pero aquí el dueño y el que decide para mí en lo personal es Dios. Amén. Y yo creo que es razonable que si Dios creó todo, todo es de Él también. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios nuestro. Y Pastor Ramos, usted ha estudiado la vida de nuestro Señor desde la niñez. Y Él dijo, no conocemos mucho de su niñez hasta que entró en el ministerio más tarde, pero una cosa que guiaba su vida, dijo que debo estar en los negocios de mi padre. ¿A qué se refirió él? Bueno, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en la parte de negocios, porque también cuando el escritor traduce esta palabra, nos da una connotación probablemente de negocio a la forma como el mundo quizás opera, pero no es así. Cuando hablamos de negocios y en la traducción que da, está dejando saber acerca de los asuntos, de los intereses y de la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos leer nuevamente, no sabías que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, o no sabías que en los intereses de mi Padre me es necesario estar, o no sabías que en la voluntad de mi Padre me es necesario estar. Entonces, es hincapié en realidad que Jesús venía a este mundo basado en un plan que Dios tenía para Él. Por lo tanto, Él deseaba realizar ese asunto, ese interés, esa voluntad durante el tiempo que iba a estar en esta tierra. Por eso de que no quisiera adelantarme un poquito más, pero es importante visualizar la vida, por ejemplo, de Jeremías. En el capítulo 1 del libro de Jeremías nos dice que Dios lo conocía estando él en el vientre de su madre. Por lo tanto, y no podemos tampoco dejar de decir de que Dios le dice, y te di por profeta a las naciones. Hay un plan específico dentro de la vida de Jeremías, la cual tenía que realizar. Y aunque nosotros como seres humanos, muchas veces podemos excusarnos, y él dijo, Señor mío, pero soy niño. Sin embargo, la palabra de Dios fue mucho más motivadora a la vida de Jeremías para dejarle saber que todo lo que Dios pudiera ponerle en los labios, él lo iba a hacer. Y Dios lo garantizaba. Por lo tanto, regresando al Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde verso 49, donde Jesús está dejando saber que en los negocios de su Padre es necesario estar, o en los asuntos, los intereses, o en la voluntad de Dios, pues vemos nosotros que hay un plan específico en su vida, ¿verdad? Es precioso como
Desde Daniel, en la profecía de las 70 semanas, profetizó el año, exactamente, con precisión, cuando el Mesías vendría y que sería cortado, quiere decir, refiriéndose a su sacrificio en la cruz. Entonces, los profetas de su nacimiento, muy específico, nacería en Belén. Y toda su vida, entonces, él vino a cumplir el propósito del Padre. Y vemos el amor de Dios a Juan, que fue muy cercano al Señor y escribió: el unigénito Hijo está en el seno del Padre. Pero, ¿cuáles fueron los negocios del Padre? Primeramente es la salvación de la humanidad, uno de los asuntos. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había forma de que hubiera una comunión con Dios. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros vemos en el capítulo 19 de Lucas, verso número 10, dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, dentro de la voluntad de Dios, dentro del interés de Dios, en los asuntos de Dios, estaba que esta humanidad pueda nuevamente tener esa relación con Dios. Y la única manera que le iban a tener es cuando Jesucristo cumpliera el plan y el propósito de Dios en su vida. Que estamos hablando, la palabra dice que Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Por lo tanto, diría que esa es la primera parte. También podríamos considerar esa voluntad hecha de parte de Dios en la vida de nosotros. Y en la oración que Jesús hizo, Él incluyó, no solamente dijo: venga tu reino, sino también hágase tu voluntad. En esa oración. Por lo tanto, pudiéramos también visualizar la proclamación del Evangelio. Lo que estamos haciendo en el día de hoy, poder compartir la palabra, donde tenemos personas que nos están mirando a través de las redes sociales o a través de un canal de televisión, es simplemente proclamar la palabra del Señor, proclamar ese Evangelio. Y yo sé que algunas de estas vidas, al escuchar esto de aquí, van a poder considerar y reflexionar de dónde están y qué es lo que realmente Dios desea para ellos. ¿Sabe? Fue tan trágico, el pecado es tan terrible. Lucifer quería destruir a Dios el Padre, un angelito, comprende, su existencia depende de Dios. Y el pecado no tiene sentido. Yo era un chico bien malo antes de venir al Señor, espero que haya cambiado un poco, pero yo conducía embriagado. En cierta ocasión casi me salgo de la carretera. Y hubiera ido a la eternidad, y eso hubiera sido, toda persona que nos está oyendo, un problema muy serio. Dios hizo un mundo perfecto, trajo el hombre, la mujer, los bendijo a sus hijos futuros. Una cosa sola le dijo que no hiciesen, una sola. Para mostrar la obediencia, pero también voluntariamente Dios quiere que le amemos. Bueno, otra de las cosas que pudiéramos considerar dentro de los negocios del Padre es exclusivamente pues lo que es la formación espiritual de su pueblo. Después de haberlo redimido, después de que se establece la relación con Dios, es necesario que el pueblo también se fortalezca. Hay que dejar la pillería. Exactamente. Entonces, porque es interesante esto, porque mire, usted hablando acerca de la vida de David, encontramos nosotros de que David, dice la palabra, Dios lo escogió porque era conforme a su corazón. Por lo tanto, en la mente de David estaba el poder terminar lo que Dios había puesto en su corazón. Dios ya había determinado lo que David iba a hacer. Por lo tanto, había una garantía de parte de Dios de lo que representaría David en esta tierra. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de los errores de David, y a pesar, como tú lo mencionaste, cómo Absalón trató de matar a su padre, todas esas circunstancias de una u otra manera no afectaron el plan de Dios, ni tampoco afectó a que él pudiera cumplir. Tal es así que la palabra nos menciona que este varón vivió hasta su vejez. Conquistó muchos reinos.
a un punto que su hijo Salomón no tuvo que ir a la guerra tan seguido, por 40 años. Así que el plan de Dios es algo que deberíamos considerar todos nosotros que somos creyentes, que hemos confesado a Cristo como tu Salvador personal, que las circunstancias o las situaciones que puedan presentarse en nuestra vida no pueden ser una excusa para no nosotros completar y seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es parte en realidad de los negocios de Dios, es parte de los asuntos de Dios, es parte de los intereses de Dios. Voy a considerar quizás otro nombre, el nombre de Saulo de Tarso. Saulo, un hombre que fue estudiado bajo un hombre reconocido llamado Gamaliel y que persiguió a los cristianos pensando que estaba haciendo lo correcto hasta que tuvo esa experiencia camino a Damasco. Su forma de pensar cambió tan drásticamente que aún confundió a los judíos pensando de que esta era una estrategia de él para poder conseguir más cristianos y meterlos a la cárcel. Pero lo que no sabía de que ya Dios había cambiado todo el pensamiento, Dios se había mostrado ante él a un punto que ahora, más adelante lo observamos, con una persona creyente, con una persona que tenía un plan específico de Dios. Lo dice el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando Ananías le dice, vete porque me es necesario que este hombre vaya a reyes y vaya, ¿cómo se llama?, a gente, ¿me entiende?, gentil, para que pueda pronunciar mi palabra. Y al final, ¿cuál fue lo que dijo? Las palabras muy clásicas de Pablo, cuando él dijo, he terminado la carrera, he completado la carrera. O sea, el plan específico de este hombre que empezó distinto, al final, después de esa experiencia con Dios, cambia su forma de pensar, reflexiona su camino, se mete en el plan del Señor y al final nosotros podemos verlo como un gran ejemplo en la vida nuestra. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, el poder mantenernos en el plan de Dios, el no dejarnos en realidad de que las situaciones de una u otra manera nos saquen del camino, es ya parte de nosotros. Por eso de que en la formación del pueblo de Dios, Dios desea un pueblo santo, pero un pueblo fuerte, que pueda traspasar circunstancias y que la voluntad de Dios permanezca en esa persona y la cumpla al final. ¿Sabe? Yo he compartido con nuestra iglesia últimamente, repetidamente, lo que usted mencionó, que él completó. Pablo dijo, también terminó la obra. Y vemos la gracia de Dios a este hombre en el libro de los Hechos, cuando estaban apedreando a Stephen. Él estaba allí. Usted se imagina la inmensidad de maldad. Dicen que tomaban una piedra grande y la tiraban sobre el rostro de la persona, apedreándolo. Y Dios toma a este hombre que escribió una gran parte del Nuevo Testamento. Me estoy recordando, yo no creo que estuviera vivo hoy si el Señor no hubiera intervenido en mi vida. Y quizás alguna persona lo está escuchando. Usted dice, yo quiero conocer a ese Padre que el Señor Jesucristo habló, y Cristo que envió a su Hijo a morir por usted y por mí y por el pastor Ramos, y Él al morir pagó toda la deuda, todo lo que causó la caída del hombre, y la creación también fue maldita cuando el hombre pecó. Todo pueblo que usted va tiene un cementerio, pero Cristo no solamente murió, no se quedó en la tumba, resucitó. Aleluya. Amén. Y si usted, Adán y Eva rechazaron a Dios, esto es muy simple. ¿Cómo ser? En el tiempo del arca de Noé, usted tenía que entrar en el arca, estaba afuera o adentro. Y el pastor Ramos, su iglesia se llama Adonai, Señor. Y Adán y Eva rechazaron a Dios como Señor. Pues para ser salvo tenemos que recibir a Jesucristo como Adonai, como Señor. Pastor Ramos, ¿puede guiar a alguna persona que me está escuchando en recibir a Adonai en su corazón? Y yo sé que esto es cerca de usted, es cercano a su nombre de su iglesia y ministerio.
Sí, sería bueno de que cada uno de los que están escuchándonos en el día de hoy puedan ver dónde en realidad se encuentran. Sí, quizás pudiéramos nosotros considerar quizás el pecado. La palabra dice aún que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por lo tanto, muchas veces hemos estado envueltos en pecado sin darnos cuenta. Pero sí me gustaría en estos momentos de que si tu corazón está alineado con el plan de Dios, si tu corazón está en los asuntos del Señor y tú estás en un caminar distinto, este es el momento para que puedas tú regresar otra vez al camino de Dios, al plan de Dios, a los asuntos de Dios, a los intereses de Dios en tu vida, y tú puedas ser un representante de Dios en esta tierra. Así es que me gustaría hacer una pequeña oración, si me lo permites. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada vida que nos están escuchando en esta hora. Señor, que en este instante han reflexionado con respecto a los asuntos tuyos. Y que en este instante, Señor, a pesar de las excusas y de los errores que hayan cometido, están reflexionando y que desean, Señor, encaminar su vida nuevamente a esa plena comunión contigo. Glorifícate tú en tu nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado en cada vida. Tu palabra nos dice de que hay fiesta en los cielos por un pecador, Señor, que se arrepiente. Y yo sé que en el día de hoy habrá más de uno que está, Señor, ya considerando, Dios mío, su alma a poder entregártela a ti. Glorifícate tú, Señor, en esa vida. Sé glorificado tú también a través de este momento que estamos tomando. En el dulce nombre de Jesús, la gloria sea a ti por siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todas gracias, Pastor Ramos. Estoy escuchando. Yo oí el mensaje del Evangelio muchas veces. El mejor amigo, aunque mi padre no era salvo, era muy buen amigo de un predicador bíblico. Y me daba tratados, siempre tenía tratados en su bolsillo. Pero una vez yo fui a hacer una llamada telefónica a una amiga que tenía y encontré un tratado, y eran las 8 de la noche, todavía me recuerdo. Dios abrió mis ojos, que estaba perdido, y que Jesús, la obra que había hecho, y yo le recibí como Señor. Y Pablo nos dice, si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, Adonai, y crees en el corazón que Dios, naturalmente, tiene que estar vivo Jesucristo. Él sostiene el universo ahora mismo. Pero repita con nosotros, con el Pastor Ramos y yo, dígale: Jesús, te recibo en mi corazón como mi Adonai, mi Señor y mi Salvador. Ahora mismo, tú eres Señor de mi vida. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mis pecados, fuiste sepultado, resucitaste y estás sentado a la mano derecha de Dios con toda autoridad. Y gracias por venir a mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera preguntarle, ¿es salvo usted ahora? La respuesta es sí, porque la vida no es una religión, es una persona. Cristo dijo: yo soy la vida. Y Juan brevemente, pero claramente dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no, no. Pues si Cristo está en usted ahora, Él es eterno, usted tiene vida eterna. Quisiéramos enviarle literatura gratuita para ayudarle en su nuevo caminar con el Señor. Por favor, vea la dirección nuestra a la conclusión del programa. Pastor Ramos, que como Dios cambia nuestras vidas, yo estaba haciendo todo tipo de pillería, ¿comprende? Yo estaba yendo a la universidad, quizás hay muchos jóvenes escuchándonos, entonces cruzando la calle, había una discoteca pequeña a la universidad y tenían unos altavoces hasta el techo. Cuando uno salía ya casi no podía oír. Y casi todas las noches yo iba allí. Y bueno, no conducía embriagado todos los días, pero lo hacía, ¿comprende? Y a veces toma solamente un error, ¿ok? Para
vaya a un fracaso eterno, pero Dios quiere que tengamos propósito aquí en esta tierra. Pastor Ramos, una persona cuando viene a Cristo cambia la historia del mundo. Puede seguir compartiendo. Estoy un poco emocional, comprende su mensaje, me ha tocado. Amén, sí, definitivamente que sí. Y yo creo que el mayor ejemplo que podemos tener nosotros que hemos considerado y estamos en los caminos del Señor es Jesús. Y una de las cosas que vemos es de que Jesús, nuestro Señor, andó en los intereses y en los negocios del Padre. Hay algo que me llama la atención en Juan capítulo 4, verso 34, cuando Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida. Si bien es cierto, la palabra comida es una forma de expresión para poder comer ciertos elementos, ciertos alimentos en nosotros. Mas, sin embargo, la comida que Jesús refiere es la voluntad del Padre. Imagínate, pastor, que si nosotros comiéramos no una comida que comemos usualmente, sino que sea cumplir el deseo del Padre, ¿cómo estuviéramos? Creo que en este tiempo ninguno sobreviviría por cuanto pues estuviéramos más que desnutridos y hasta muertos estuviéramos si no tuviéramos porque no estamos realizando lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y aquellos que realizan quizás estuvieran no en una condición perfecta. Pero lo que Jesús está dejándonos saber específico es que lo más importante dentro de la vida del cuerpo es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y yo te animo, amigo, que tú estás en el día de hoy, a que la comida no solamente se refiera a lo que tú deseas para alimento, sino que sea también lo espiritual, el hacer la voluntad del Señor dentro de ti, porque es importante no solamente para otras vidas y para beneficio tuyo, sino es el plan de Dios dentro de ti. Por eso que la palabra del Señor dice de que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, pero también la palabra dice de que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está poniéndote en esta hora a poder reflexionar y a poder hacer lo que Dios te ha mandado hacer desde el principio. Y Jesús, siendo nuestro ejemplo, es aquel que en este instante nos dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que yo termine la obra que le dio. Así que cuando llega al final de los tiempos, podamos nosotros decir, como Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el seno de tu Señor. Así que es interesante, hermanos, no que estamos avanzando cada vez más, pero hoy es un día perfecto para ti. Dice la palabra, si escuchares hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón, las cosas cambiarían repentinamente. Así que yo sé que a alguien Dios le está hablando en el día de hoy y creo en realidad que si tú tomas como ejemplo a Jesús y tomas también lo que la palabra de Dios dice, que el hacer la voluntad de Dios es la comida para tu vida, las cosas van a ser diferentes. Otra de las cosas que pudimos ver dentro del ejemplo de Jesús es también lo que dice Juan capítulo 5, verso 36. Las obras del Padre que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Toda persona creyente que dice que hace la voluntad de Dios, tiene que verse reflejado en su conducta. ¿Ve? Tiene que verse reflejado en lo que hace, porque esas son las que dan testimonio de Él, en este caso de Jesús, y en el caso de usted personalmente también. ¿Hay personas interesadas en escucharle a usted? Es parte del resultado de usted hacer la voluntad del Señor. ¿Qué podemos decir más acerca de ello, pastor? Amén. Yo me crié bajo la revolución en Cuba, tiros y balas, y con más tiempo podría compartir. En cierta ocasión de niño, me estaba en peligro, empezó un tiroteo. Pero me he puesto, yo no lloro fácil, pero me he puesto un poco emocional escuchando su mensaje. Y como compartía el pastor Ramos, pastor, yo no bebo ahora porque es malo. Como usted dijo, Dios nos da el hacer y el querer de su voluntad. Todas las religiones le dan cosas de hacer. El cristianismo es un cambio de naturaleza. Cuando Cristo viene es un espíritu nuevo.
Entonces, a mí me da un poco de vaya humor. En Efesios, en el capítulo 4, había un pillín que había aceptado al Señor, pero todavía tenía ganas de robar. Entonces el apóstol Pablo le dice, el que robe, no robe más. Ahora, dice que trabaje con sus manos y dé, ofrenda, quiere decir que dé. Entonces así su corazón, hay un plan, Dios nos guía, el plan de Dios, y lo que usted habló, los negocios del Padre, Efesios 2:10, esas buenas obras que Dios propuso que anduviésemos. La vida cristiana está predeterminada, tenemos que simplemente caminar con el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Su palabra, oración, alabanza, adoración, y congregarnos. Y un discípulo es uno que se somete. Quiere decir, el diablo y Adán y Eva, usted Dios, no somos Dios. Hay un Dios. Amén. Que creó el universo, no somos Dios. Y tenemos que someternos también, hijos, a vuestros padres, a las ovejas de la iglesia, al pastor. Y naturalmente, pastor, tenemos que cuidar y amar a las ovejas. Pero qué precioso estar con el pastor Ramos, compartir acerca de la preciosidad. Es un Padre bueno, un Padre celestial. ¿Puedes orar una oración? Tenemos como menos de un minuto, bendiciendo a la gente, por favor, los hermanos que están escuchando. Amén. Vamos a hacer esa oración junto con ustedes. Incline su rostro, cierre sus ojos, conforme usted sienta en su corazón, y podemos decir: papá lindo, te damos gracias en esta hora, gracias por la bendición de poder escuchar parte de este mensaje, Señor, que esta palabra pueda penetrar en las mentes, en el corazón de cada uno de ellos. Señor, en estos momentos que tu palabra, que es viva y eficaz, dice Isaías 55, no regresa atrás vacía. Creo, Señor, que tu palabra ha llegado a la vida de cada persona que nos están mirando en estos momentos. Y, Señor, ya muchos de ellos han podido reflexionar acerca de su conducta y acerca de su caminar. Creo firmemente, Señor, que sus vidas serán nuevas, Señor, porque tú lo garantizas. Y aquellos, Señor, que en estos momentos están teniendo luchas, te pido en esta hora que tú reprendas toda obra satánica en el nombre poderoso de Jesús, que puedan tener la libertad de poder aceptarte a ti como tu único Señor y Salvador, que puedan realizar el plan específico que has puesto en la vida de cada uno de ellos, y que cada uno más adelante no tenga excusa delante de ti y diga: por X razones no pude alcanzar, sino que en esta hora su corazón, su mente, su alma, su ser sean exclusivamente para ti, y que puedan terminar lo que ahora, Señor, estamos diciendo: Cristo terminó la obra, Pablo terminó la obra, y muchos hombres y personajes de la Biblia completaron la obra como muestra de que sí se puede. Gracias te damos en el nombre tuyo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios es un Padre de amor. Vengamos al abrazo y al beso del Padre. Que Dios le bendiga.